Grabar en la... Muy bien. En esta noche vamos... El tema que vamos a tocar en esta noche es el tema del afán y la ansiedad. Y estoy apuntando mis baterías, como se dice, en efecto, al discurso que hiciera Jesús en el Sermón del Monte. El discurso que Jesús da en el Sermón del Monte lo encontramos en el Evangelio de Mateo, pero también lo encontramos en el Evangelio de Lucas. El mismo evento ocurre en un momento en el cual Jesús está instruyendo a un grupo de sus discípulos, pero luego él sube arriba del monte, porque era un monte, y allí da enseñanza a un grupo más cercano de sus discípulos, en este caso incluidos los que vendrían a ser en el futuro los apóstoles. Pero cuando está todavía abajo, en la parte de abajo de este monte, una montaña, algunos le llaman el Sermón del Monte, otros le llaman el Sermón de la Montaña, una de las cosas que él da en este largo discurso es acerca del afán y la ansiedad. Y cuando hacemos una composición sociológica de lo que está ocurriendo en este momento, en esta parte del mundo, en este momento en la historia, nos vamos a dar cuenta de que había mucha gente que pasaba muchísimas dificultades económicas. Así que los problemas económicos no son privilegio nuestro del día de hoy. Han estado a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes momentos, e incluso en este momento en particular fue, eh, fue duro, por decirlo de una manera, con una palabra, ¿no? Fue duro. ¿Por qué? Porque la obligación y el cargo de dar impuesto no solamente era por asuntos de supervivencia de mi familia o de la familia que uno tenía, sino que el imperio romano, que era la gran potencia, la megapotencia o la superpotencia de ese momento, obligaba, obligaba a cada persona a dar un tributo. No es como el día de hoy, incluso en otros países, si tú no generas dinero, no tienes que pagar impuestos, solamente pagas impuestos de lo que ganas a partir de cierta cantidad para arriba. Pero en este caso no. En este caso, los romanos imponían el impuesto a toda persona que existía, toda persona adulta era responsable por dar o por pagar el impuesto. Los impuestos, cuando leemos en los evangelios, también vemos de que los propios discípulos, los que vendrían a ser apóstoles después, pagaban impuestos. Vemos el caso de cuando le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuesto al César. Y Jesús le responde sabiamente, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es totalmente razonable, incluso cuando aparentemente sintamos de que esta autoridad que está gobernando no es una autoridad que ame a Dios. Cuando leemos el resto del Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta de que incluso esas autoridades tan, ah, tan opuestas al Evangelio, incluso aún ellas también han sido ordenadas por Dios para el servicio. Obviamente como cristianos tenemos que orar, no solamente como cristianos, sino incluso si fuera posible, y Dios, orar porque Dios traiga un arrepentimiento nacional para que Dios nos dé mejores gobernantes. Me estoy saliendo ligeramente del tema, pero aún con todo, el tema del afán y la ansiedad, pese a que se puede entender primariamente para asuntos de dinero o de falta de dinero o incluso asuntos de salud, eh, hay una multiplicidad de cosas que pueden tomar un espacio en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Es por eso que se le llama el afán y la ansiedad. No estemos afanosos ni ansiosos por las cosas que van a ocurrir. Y vamos a ir para esto al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. El capítulo 5 nos da, y el 6 nos da todo el relato del Sermón del Monte. Miren cómo empieza el 5:25. Y estas son las palabras de Jesús. Por tanto, les digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o que habéis de vestir. Ahora él hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora él da una comparación en el 26. Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y el continuo del Perdón, 20. Sí, dis- Mónica. disculpe, ¿usted dijo Mateo 5:25? Mateo 5, 6:25, perdón. Mateo seis Ah, ok. veinticinco, perdóneme. Mateo Sí, seis es que yo estaba veinticinco. leyendo otra cosa y me confundí. Ok, perfecto. Perdón. Mateo 6:25. Entonces, bueno, luego Jesús dice en el 27 y hace otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. O por el vestido, porque os afanáis. Consideren los lirios del campo, haciendo una comparación con unas flores, cómo estas crecen, ni trabajan ni hilan. Entonces es una comparación muy interesante que nos lleva al Antiguo Testamento. 6:29 dice, pero yo les digo que ni siquiera un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Está hablando, comparando a Salomón con los lirios. El 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres, obviamente, de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles son aquellas personas que no eran judías y no conocían de Dios. Porque aquellas personas que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora da el versículo de oro, que es tan conocido en el ambiente cristiano, 6:33. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cierra su sentencia diciendo en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Este mismo recuento se da de manera alterna en el Evangelio de Lucas, Lucas 12, 22 y 31, que no lo vamos a leer hoy, ustedes lo pueden leer por su cuenta, pero en esencia es el mismo evento que está que está ocurriendo y el narrador, en este caso Mateo y Lucas, están haciendo un recuento. Lo interesante de esto es que Jesús se está dirigiendo en esta audiencia en particular, se está dirigiendo a discípulos. Ahora vamos a hacer un zoom in, vamos a acercarnos un poquito más para poder tener una composición un poquito más precisa. La mayoría de sus discípulos son hombres, por no decir casi todos. Solamente estoy haciendo una composición del contexto. Esto no significa de ninguna manera de que no haya, que esta lectura no sea aplicable a mujeres de ninguna manera. Es aplicable tanto para ambos. Pero es importante, eh, esta lectura es importante. ¿Por qué? Porque en el núcleo familiar, tanto el hombre como cabeza de hogar como la mujer son responsables. Y ambos, y la mujer es el soporte del hombre. Alguien ha llamado
el hombre a la cabeza del hogar, como lo dice en la Biblia, pero la mujer es el cuello que sostiene la cabeza. Así que el papel de la mujer en el hogar, pese a que no es cabeza de hogar, pero es el cuello del hogar, es la columna que, que necesita el hombre para poder llevar este gran velero que va en el mar de la vida, apuntando siempre al camino del Señor. Es por eso que es tan importante que, Disculpe, pastor, sí. es por eso que es tan importante que ambos estén siempre unidos y trabajen en equipo. Volvemos a la lectura y vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de saborearlo lo mejor que podemos. Antes que entremos al versículo del 25 en adelante, les invito a que lean, entonces ustedes dirán que tiene que ver Génesis 1:1. Cuando ustedes leen el recuento de Génesis 1, el capítulo 1, el relato de la creación, nos va a dar, ciertamente es el relato de cómo Dios creó todo, pero al igual que ahora en el Sermón del Monte, vamos a descubrir el modo de operación de Dios. Y cuando descubrimos esos principios y cuando descubrimos a través de las escrituras, que las escrituras nos revelan, a través de la lectura de ella y la comprensión de ella, nos revelan, por decirlo así, la personalidad de Dios, por llamarlo de alguna manera. Dios es infinito. Pero cuando leemos el relato de la creación y lo entendemos a la luz de Mateo 6:33 acerca del afán y la ansiedad, vamos a ver de que Dios ni se demora ni llega tan rapidito. Dios llega al momento que tiene que llegar, pero Dios tiene un orden específico en el cual ocurren las cosas. Y Dios tiene un propósito final. Así que no vamos a hablar acerca de Génesis 1, pero les invito a que lo saboreen, no que lo lean, les invito a que lo saboreen, leyéndolo y haciéndose preguntas, más allá del simple relato de la creación, pero van a descubrir mucho de la personalidad de Dios. Y en general, cuando leemos la Biblia completa, vamos a descubrir no solamente la personalidad de Dios, sino incluso el modo en el cual Él actúa, en su soberanía. Así que ese es un buen comienzo. Vamos ahora a vamos a regresar a Lucas. Jesús está dando un discurso a un grupo de discípulos en el cual Él se está dirigiendo a personas y está hablando acerca del afán y la ansiedad. Había muchísima gente que no solamente no producía algo de dinero, sino que tampoco tenía ni siquiera que comer. La esclavitud en ese entonces era una manera que las personas utilizaban para poder siquiera comer. El Imperio Romano, como lo dije al inicio de este estudio, imponía el impuesto, y lo mencioné hace un instante, que no importaba si no ganaras nada, igual tenías que pagar impuesto. El impuesto el tributo era impuesto a todos. El tributo era algo que se imponía a todos, sin excepción. Los únicos que no pagaban impuestos eran los niños, pero todo adulto tenía que pagar impuesto, ganes o no ganes dinero. Así es que es muy importante. Entonces dice Jesús a estas personas que no tienen ni siquiera qué comer. Y no se extrañen que este grupo de personas que están ahí escuchando a Jesús hayan sido muchas de ellas de las que fueron y lo siguieron para ser alimentados. Estoy hablando de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. Muchos de ellos lo seguían porque ellos obtenían algo de Jesús, sobre todo comida. Y en un contexto como este, Jesús les dice, no se afanen por vuestra vida. Ciertamente, cuando ellos sienten que no tienen cómo obtener algo, ellos sienten afán.
sienten afán. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo yo los voy a mandar a la escuela? ¿Qué va a ocurrir mañana o pasado? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? Todos tenemos todo tipo de preocupaciones. Yo también las tengo, y les soy muy honesto. Tengo un hijo especial. Y preguntas así, ¿qué nos podemos hacer con relación a qué ocurrirá en el futuro? Pero Jesús nos da la respuesta y Él nos dice, no se afanen por vuestra vida, porque por aquello que vayan a tener que comer o por lo que van a beber, ni tampoco por su cuerpo, qué cosa para vestir. Jesús nos está dando no solamente diciéndonos que no nos preocupemos, sino que está revelando aquí en este contexto lo que estas personas realmente tienen. Las personas que vinieron a él eran pobres, personas que no tenían ni siquiera qué comer, ni siquiera qué vestir. Las propias palabras de Jesús nos revelan el tipo, el grupo social que venían a él. Personas que no tenían que comer, que no tenían que beber, no tenían que vestir. Y las personas que lo seguían a él eran personas que simplemente lo buscaban porque necesitaban de estas cosas. Y luego, y todas estas eran judías, personas que conocían del Señor. Y les da un mensaje. No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido. Él está tratando de razonar con estas personas para que ellos pongan su mira en las cosas de Dios. En efecto, es importante el cuerpo, es importante alimentarse correctamente, indudablemente que sí, pero Jesús les dice, miren a las aves del cielo, como ellas no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. Tengan fe. El mensaje que Jesús les da a este grupo de personas que evidentemente son personas que están pasando por dificultades económicas, el mensaje de Jesús por sí mismo lo está revelando. No se preocupen, confíen en Dios, pongan su fe en Dios, pongan su fe enteramente en Dios. Dios se apiada incluso de las aves y les da de comer. Y Jesús hace una comparación muy interesante. ¿No valen ustedes más que esas aves? Indudablemente que esto nos da una muestra en que para Dios hay un valor eh, entre los animales, las plantas o las aves y los seres humanos. Recuerden que hemos sido creados a la mismísima imagen y semejanza de Dios. Allí es donde radica nuestra dignidad como seres humanos, hombres y mujeres, niños, niñas, jovencitos y jovencitas. Nuestra dignidad no radica en, en, en la humanidad como tal o en la, digámosle, en nuestra carne y hueso como tal, sino porque los animales también están compuestos de carne y hueso. Nuestra dignidad como seres humanos radica en que hemos sido creados a la mismísima imagen y semejanza de Dios. Tenemos capacidades que Dios nos ha dotado, que Él tiene. Obviamente, Dios nos ha dado unas características que Él tiene eh, eh, en chiquito, por decirlo de alguna manera, una gotita de sí mismo. Obviamente no estamos hablando que somos dioses, de ninguna manera quiero aclarar eso por si hubiera alguna confusión. De ninguna manera somos criaturas creados a la imagen y semejanza de Dios y es allí en donde radica nuestra dignidad y es así que Dios nos sostiene. Luego Jesús dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo que Jesús dice a esto? No podemos hacer nada, porque todas las cosas que ocurren por la voluntad de Dios. Incluso los momentos difíciles ocurren por la voluntad de Dios.
Dios produce los alimentos, Dios produce incluso nuestro crecimiento. Dios hace en su amor que todas las cosas continúen floreciendo por su amor y su voluntad. Luego el 28 dice, y por el vestido, porque os afanéis. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Obviamente, había gente, nos está diciendo acá, que había gente de que tampoco tenía que vestirse. Ahora, esto no es nuevo. Cuando leemos otra parte de los evangelios, dice Jesús, dale tu túnica a aquel, incluso lo dice Juan el Bautista, dale tu túnica a aquel que no tiene. Había mucha gente que no tenía ni siquiera que comer. Luego añade algo más muy interesante, que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió tan como ellas, como comparado con los lirios del campo. Y luego al final del 30 dice, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe? El llamado que Jesús mismo hace es a que tengamos fe en el Señor, fe en Dios. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa confiar en Dios? Y para poder saber eso, tenemos que convertirnos en niños, en niñas, o por lo menos observarlos y observar a un niño o una niña y llegar a Dios en aquella fe, en una fe de niño o de niña, y confiar en Él como tal. Hombres y mujeres de poca fe no confiamos en Dios. Y dicho sea de paso, el no confiar en Dios por sí mismo se constituye en un pecado. No estás confiando en Dios, sobre todo si uno es creyente, ¿no? Sobre todo si uno es creyente y no confías en Dios, te estás volviendo en un no creyente práctico, por llamarlo de alguna manera. Jesús nos dice, confíen en Dios, tengan fe, pongan su fe en Dios, no se afanen, no se afanen por nada, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el 32 hace una comparación que yo creo que deberíamos todos meditar, sobre todo los que creemos en el Señor y seguimos sus pasos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, como les dije hace un instante, eran aquellas personas que no eran judías, no conocían a Dios. Dice acá, los gentiles buscan todas esas cosas. Los gentiles se preocupan por el vestido, por qué van a comer, qué van a hacer. Y muchas veces los cristianos de hoy en día, hay veces nos estamos comportando incluso peor que un gentil, peor que una persona que no conoce a Dios. El Señor nos llama, el Señor nos llama, nos exhorta fuertemente a que seamos fieles confiando en Él. Si queremos agradar a Dios, debemos tener fe en Él. Si no tenemos fe en Dios, es como decir, no creemos en ti, Dios, como una ofensa, ¿no? Es como que si tú prometes algo a alguien y esa persona no te cree, por mínimo te vas a sentir mal, porque no creyó en ti. Estamos hablando humanamente. Si pasamos ese mismo sentimiento a aspectos bíblicos o aspectos de Dios, obviamente no vamos a agradar a Dios si es que no confiamos en Él. Pero hay una cosa remarcable que dice el final del 32, porque Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tu Padre, vuestro Padre Celestial, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Esto es muy importante porque este versículo 32 o el final de 32 está altamente cargado de un mensaje altamente teológico, porque nos dice de que Dios sabe todas las cosas. No hay nada que escape
de la vista de Dios. No hay nada que escape del conocimiento de Dios. Y les doy una pequeña clasecita teológica. Si algo escapara de la voluntad de Dios, si fuera así, que no lo es, obviamente, si algo escapara de la voluntad o de los ojos de Dios, por ende, él no sería Dios, porque algo se reservaría del conocimiento de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe todas las cosas. Ustedes pueden estar en el lugar más remoto de la tierra, en la cueva más profunda de toda la tierra, y ustedes pueden tener la total seguridad de que Dios está presente allí. Dios está presente en todo lugar. Dios está presente, para ponerlo más claro, Dios sabe lo que está ocurriendo en el átomo más profundo de la silla en donde usted se está sentando en este momento. Y lo digo en esos términos para decirle que nada escapa del conocimiento y los ojos de Dios. Entonces, Dios sabe qué es lo que estamos pasando. Dios sabe la enfermedad que uno puede estar pasando. Dios sabe la dolencia que uno puede estar pasando, los sentimientos que estamos teniendo. Dios sabe acerca de nuestro familiar que está pasando, por aquella necesidad de salud que está pasando en nuestro familiar. Dios sabe acerca de aquella necesidad de educación de nuestros hijos y el deseo nuestro genuino como padres o madres de familia de que nuestros hijos estudien. Ahora, hablando de estudio, ya que toqué el tema del estudio, tanto como el estudio para salir adelante en esta sociedad, muy importante, pero más importante que eso es que eduquemos a nuestros hijos en el camino de Dios. Me preguntarán ustedes por qué. Porque todos, cristianos y no cristianos, estamos en este camino de la vida, que todos estamos a un camino, al camino a la eternidad. Todos vamos a morir en algún momento, tarde o temprano. Algunos cuando sean muy ancianos, como que otros muy pronto. Mi padre falleció de una manera inexplicable, fue a trabajar y falleció al rato de un accidente. Él no sabía que iba a morir, nadie tiene la vida comprada. Pero tenemos que vivir como cristianos, sobre todo, vidas agradables a Dios. Dios sabe todas las cosas que anhelamos. Dios conoce nuestros anhelos personales más profundos. Y Jesús en el 33 da el martillazo más fuerte, pienso yo, de todo lo que le está enseñando a esta masa de personas. Y dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Está hablando de lo que ellos anhelan. Están anhelando comida, vestido, vivienda, etcétera. Dios sabe de todos tus afanes. Dios conoce de todas las cosas que necesitas. Pero dice acá, busquen primeramente el reino de Dios. Vamos a analizar brevemente el 33, porque yo creo que es necesario. Y cuando nos vayamos esta noche de este estudio, me encantaría que lo mediten. Dice acá, buscad primeramente. Hay un verbo acá muy interesante, buscar. Busquen el reino de Dios. ¿Qué significa buscar? Cuando a alguien se le pierde algo, lo busca y no vas a parar de buscarlo hasta encontrarlo, sobre todo si es algo importante, ¿no? Si se le perdió el celular, la billetera, la licencia de conducir, un dinero, un billete que necesitaban para irse a las compras del mercado. Y comienzan a remover cielo y tierra para poder encontrar esa cosa que se les ha perdido, o que no la encuentran, no tiene que haberse perdido, pero y se olvidaron dónde la pusieron, y la buscan con ansias. Dios está esperando que que busquemos el reino, primeramente el reino de Dios. Primero es Dios, después es el resto de cosas. Primero es Dios, después son las preocupaciones que tengamos
de cualquier tipo que sean. Dios es primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero a Dios. Pon a Dios en prioridad antes que cualquier otra cosa. Preocúpate más en el conocimiento de Dios y en la relación que tienes con Dios que cualquier otra cosa, que eso es primero. Y luego añade Jesús y su justicia. ¿Qué significa su justicia? La palabra justicia en nuestros días se entiende en términos de repente jurídicos, la justicia tarda, pero llega, términos de abogados, etcétera. Pero la justicia a la cual Jesús se está refiriendo aquí es vivir vidas honrosas a Dios, vidas justas, hombres y mujeres justos y justas, vidas que honren a Dios, vidas que desde el momento que nos levantamos al momento que nos vamos a dormir, busquen adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿significa eso que voy a estar todo el día leyendo mi Biblia, todo el día orando y no voy a trabajar y voy a vivir como un, no sé, como un troglodita, una cosa de esas? No, acá no se trata de ser un cavernícola. Obviamente que es necesario y mandatorio que todos los días tengamos la disciplina de leer la Biblia, de orar y de compartir la palabra con otras personas, pero tan importante como eso, mientras usted hace su día, en su trabajo, en la escuela, en donde usted, en su comunidad, lo más importante es que eso que está haciendo se convierta en un acto de adoración. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Que si usted se dedica, no sé, si trabaja en un banco, si trabaja como maestro, maestra, si trabaja como mecánico, si trabaja como lo que sea, ese trabajo lo haga usted con la máxima excelencia posible para la gloria de Dios. Entonces, cuando hace este trabajo que usted hace diariamente, banquero, abogado, médico, mecánico, ingeniero, etcétera, 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 cuando usted hace ese trabajo con la máxima excelencia posible, lo está haciendo para la gloria de Dios. Obviamente, esa excelencia la hace como si la estuviera haciendo para Dios, como una ofrenda. Ese trabajo que está haciendo como una ofrenda a Dios. Señor, voy a hacer este trabajo manual, lo que sea tu profesión, y lo voy a hacer para tu gloria. Lo voy a hacer mejor que nadie, no para que me vean a mí, sino para que tú me veas. Este trabajo que voy a hacer va a ser completamente para tu gloria. Otra cosa que se puede hacer es en la casa, como yo hago algo en la casa para la gloria de Dios. Pues cada cosa que hagan en la casa. Si van a limpiar su casa, un sábado o viernes, cuando limpien su casa, Señor, yo te voy a dedicar esta limpieza de mi casa, porque lo voy a hacer como si fuera tu casa, y voy a hacerlo honrándote. Entonces Jesús dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hagan las cosas que a Dios le agradan. Ahora otra cosa muy importante, y también está cargado de un contenido teológico. A Dios se le adora como Él pide que se le adore. Y lo he mencionado antes, a Dios no se le adora como yo quiero. A Dios se le adora como Él pide que se le adore. Y Dios es generoso, porque a veces uno en algún desconocimiento, a veces hacemos cosas que de repente no son tan agradables a Dios, pero a veces, pero para eso estamos aquí, para aprender de Dios, honrando a Dios en santidad. Lo más importante que a Dios le agrada es que vivamos vidas obedientes en santidad. Eso es lo más importante, que dediquemos cada segundo de nuestras vidas a Él, en lo que hagamos. No solamente eso, sino que también el reino de Dios se extiende a través de nuestras familias, nuestros cónyuges, esposo, esposa. Así es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y cuando hagamos esto, Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Ahora, cuando dice acá, y todas las cosas serán añadidas, quiero hacer una salvedad y una aclaración muy importante que creo que es necesaria. Acá Jesús llama vuestro Padre Celestial. Y un padre busca lo mejor para sus hijos o hijas. Si usted va a pedir algo que Dios sabe que no es para su beneficio, lo más probable es que Dios no se lo conceda. Dios no atiende necesariamente cosas que son banales. Dios atiende cosas que van a ser para nuestro beneficio, pero que también van a ser para darle gloria, porque recuerden que todas las cosas existen para la gloria de Dios. Así es que cuando pidan alguna cosa a Dios, piensen antes de pedir, aparte de esto ser beneficioso, ¿va a agradar a Dios? ¿Voy a honrar a Dios con estas cosas? Piden por salud, obviamente por salud para honrar a Dios. Dios nos va a dar salud, pero esa salud que Dios nos dé, que sea para honrar a Dios. Si necesitan trabajo, pidan un trabajo digno que les permitan ir a la iglesia, pero más que el deseo de trabajo por ganar dinero, que sea algo que nos permita honrar a Dios a través del trabajo que hacemos. Y así sucesivamente. Y el 34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. En efecto, Jesús dice que hay momentos que van a haber momentos malos. Lo dice al final del 34. Van a haber momentos malos. El ser cristiano no es una promesa que vamos a ser millonarios y todas las cosas nos van a ir bien. Quien le diga eso es mentira. El único que prometió eso fue Satanás, cuando en la tentación de Cristo le dijo, ¿ves todos estos reinos del mundo, de la tierra? Todo esto es mío y te lo doy si postrado me adorares. No, la vida cristiana no significa una vida de lujos ni de nada por el estilo. Indudablemente que Dios puede conceder a ciertas personas que Él desee, puede concederle bienestares económicos para la gloria de Dios. No es para su afán personal o para que estas personas se hagan ricas para sus propios placeres. Si Dios concede a un cristiano riquezas, es para que este cristiano las utilice de manera responsable para el agradecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Y lo he repetido muchas veces. Todo, completamente todo le pertenece a Dios. El concepto de pertenencia humano no existe, es completamente artificial. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Dios es dueño de usted, es dueño de sus hijos, es dueño de todas las cosas que hay en la tierra. Dios es el dueño absoluto de todo y Él puede hacer como Él le place. En términos muy de la calle, a Dios puede hacer lo que Él le venga en gana, si Él le place, para ponerlo un idioma, en una manera mucho más del pueblo. Dios puede hacer como Él quiera. Aún con todo, Dios es amoroso, Dios es generoso y Dios nos permite gozar en santidad de las cosas que Él nos ha hecho partícipes, en este caso, de nuestra humanidad, nuestra vida en comunión y de nuestra vida en familia. Así es que el mensaje de hoy es: confíen en Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas tus pertenencias. Honra a Dios con todas tus cosas, honra a Dios con tu familia, honra a Dios con tu salud, honra a Dios con tu intelecto, honra a Dios en tu trabajo, honra a Dios en tu vida social, honra a Dios en tu vida familiar. Jesús, hablando de la iglesia, somos luz de la tierra, luz y sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Y cuando la iglesia o cada cristiano, como una pequeña luciérnaga, cuando después del domingo va de vuelta a sus entornos semanales, en el trabajo, en la casa,
debemos ser como esas pequeñas luciérnagas iluminando en la oscuridad. Voy a terminar esta grabación para poder ir a las preguntas y respuestas.